Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Vanessa Rodríguez Magallón. Como ya se comentó en el blog, somos jóvenes que están estudiando su último semestre de la carrera de licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM y estamos en el curso superior de posgrado de Derecho Constitucional. En esta ocasión, este video es para hablarles acerca del juicio de amparo directo, por ser un medio de control de la constitucionalidad. Entonces, bueno, voy a procurar ser lo más sintetizada posible para... y sé que van a haber cuestiones que me gustaría, que tal vez no van a quedar tan claras y que tal vez me gustaría en un futuro precisar un poco más, ahondar un poco más, etcétera. Pero por el momento este video el objetivo es hacer un escaneo más o menos rápido de cómo es el amparo directo, cómo funciona, para tener una partida de arranque, ¿no? Entonces, el juicio de amparo directo... el juicio de amparo está contemplado en los artículos 103 y 107 constitucionales. Aunado a ello, tenemos la ley reglamentaria del juicio de amparo, que se llama ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, ley de amparo, pues. Entre los artículos 103 y 107 de la Constitución no existe una distinción expresa entre amparo vía indirecta y vía directa o vía directa, pero habla del amparo en general. El 103 habla de cuáles son los asuntos que van a conocer los tribunales de la Federación, y ya que hemos estudiado un poco más, ya vemos que se refiere al juicio de amparo, pero no dice, ni siquiera habla del juicio de amparo. Hasta el 107 empieza a desarrollar en la Constitución cuestiones, principios que van a regir el juicio de amparo, independientemente de la vía que se tome, indirecta o directa. Pero hay ciertas fracciones constitucionales que sí hablan o que hacen referencia específicamente al amparo directo, que son las fracciones del 107 constitucional, la tercera, inciso A, la fracción quinta, la fracción 9 y la fracción 11. Y también en la ley reglamentaria, es decir, en la ley de amparo, del 170 al 191, habla específicamente de la ley del amparo directo. Entonces, quiero hacerles, hay que recordar que la ley de amparo, al principio, empieza a hablar de disposiciones que son aplicables a todo el procedimiento, que son disposiciones comunes a ambas vías. Y también después hablamos de amparo indirecto, después de amparo directo, y después viene lo referente al cumplimiento de la sentencia, por ejemplo, y también son cuestiones aplicables a ambos tipos de amparo. Es decir, que el de amparo directo, en este caso, sea regulado específicamente del 170 al 190, desde el artículo 170 al 191 de la ley de amparo, no quiere decir que nada más ahí encontramos cuestiones relativas al juicio de amparo directo. Pero, digo, creo que es bueno puntualizarlo para no quedarnos con eso, ¿no? En fin, ¿quiénes son competentes para conocer de un amparo directo? Acuérdense que el amparo indirecto lo conoce generalmente el juzgado de distrito. En amparo directo, por regla general, según el artículo 107 constitucional, fracción quinta, artículo 34 de la ley de amparo y artículo 37 de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, son los tribunales colegiados de circuito los competentes para conocer del amparo directo. Excepcionalmente, va a conocer del amparo directo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿De cuáles amparos directos? De aquellos que por su interés y trascendencia así lo ameriten. Pueden conocerlo de oficio o a petición fundada por parte del Fiscal General de la República, o en su caso del Ejecutivo Federal por medio de la Consejería Jurídica. Entonces, ¿cómo determinamos
es decir, yo presento un amparo directo, ¿no? ¿Cómo sé qué tribunal colegiado de circuito va a conocer de mi amparo? Bueno, por cuestiones de territorio y por cuestiones que tienen que ver con la naturaleza del acto reclamado. Entonces, primero, la cuestión del territorio. La competencia es ejercida en materia del Poder Judicial de la Federación, en este caso los tribunales colegiados de circuito, por circunscripciones territoriales, ¿no? Se llaman tribunales colegiados de circuito porque pertenecen a cierto circuito. Estas circunscripciones territoriales van a ser determinadas por los acuerdos generales que al respecto emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La competencia se fija de acuerdo a la residencia de la autoridad que emitió el acto reclamado. Es decir, la autoridad que emitió el acto reclamado, por ejemplo, reside en la Ciudad de México. La Ciudad de México pertenece o se encuentra dentro del circuito número 1. Por tanto, el tribunal colegiado de circuito que va a conocer de mi asunto, de mi amparo directo, va a ser aquel que pertenece al circuito 1 o uno de los que pertenecen al circuito 1. ¿Por qué? Porque también hay que tomar en cuenta que también los tribunales colegiados de circuito establecen su competencia por especialización. Entonces hay tribunales colegiados de circuito en materia penal, en materia civil, en materia administrativa, en materia del trabajo. ¿Okay? Los más comunes, por ejemplo, aquí en la ciudad se encuentran en San Lázaro, por ejemplo. En fin, en materia, y creo que ahí se encuentran en materia civil y materia del trabajo, creo, no sé si también hay administrativa. Por ejemplo, en materia penal están allá por San Ángel, ¿no? En la Ciudad de México, por ejemplo. En fin, entonces así vamos a determinar, o así se va a determinar qué tribunal colegiado de circuito va a conocer del amparo directo en cuestión. Ahora, en materia agraria o en los juicios contra los tribunales federales de lo contencioso administrativo, el tribunal colegiado de circuito competente no va a ser aquel el que se encuentre donde reside la autoridad responsable, sino que va a ser aquel que se encargue de ejecutar el acto reclamado, que lo esté ejecutando o que lo vaya a ejecutar. Si, por ejemplo, el acto reclamado se empezó a ejecutar en un lugar y continúa ejecutándose en otro, o puede tener su ejecución en más de un circuito, el primer tribunal colegiado de circuito que reciba la demanda va a ser el primero, va a ser el competente o el primero que acuerde respecto de esa demanda. Entonces, ahora, la regla general es, ¿cuándo procede el amparo directo? Y esa es la regla general a la que me refería. El artículo 170 de la Ley de Amparo nos dice cuándo procede amparo directo, ¿no? Y tiene dos fracciones, fracción primera, fracción segunda. La fracción primera nos dice que el amparo directo procede contra tres cosas súper específicas: sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin a un juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Los del trabajo emiten laudos, los demás emiten sentencias definitivas. Ambos pueden emitir resoluciones que pongan fin, todos pueden emitir resoluciones que pongan fin al juicio. ¿Qué es una resolución que pone fin al juicio? ¿Qué es una sentencia? ¿Qué es un laudo? Son una sentencia definitiva y laudo, porque acuérdense que hay sentencias interlocutorias, contra esas no procede el amparo directo, procede contra sentencias definitivas. Es decir, la sentencia definitiva y el laudo resuelven el asunto en lo principal, el juicio lo resuelven en lo principal. Las resoluciones que ponen fin a un juicio son aquellas que no resuelven el asunto en lo principal, y contra esas también procede el amparo directo. Por ejemplo, se me ocurre en un juicio ordinario civil, aquel auto que me deseche mi demanda da por concluido el juicio.
no me resolvió en lo principal, pero como no me lo admitió, pero no sé, me la desechó o me sobreselló el juicio, contra ese sí procede mi amparo directo. A ese yo le llamo amparo directo genérico, ¿no? ¿Por qué? Porque la fracción segunda del 170 habla de un amparo directo, pero en materia contenciosa administrativa. Entonces nos dice, el amparo directo procede contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales de lo contencioso administrativo. ¿Por qué las separa? Porque en la fracción primera habla de sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales administrativos. Y abajo nos habla de resoluciones que pongan fin al juicio o sentencias definitivas emitidas de tribunales de lo contencioso administrativo. Ahí les va lo que yo creo. Un tribunal o un juicio contencioso administrativo están en pugna en un juicio intereses de un particular e intereses de una autoridad. Es decir, una autoridad administrativa X me emitió un acuerdo en el que afecta o decide en una relación de supra-subordinación algo que afecta la esfera jurídica de un particular. Entonces, en este supuesto en que le afecta, el particular va a poder iniciar un juicio contencioso administrativo contemplado en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Esta es la diferencia. Aquí no estamos con la autoridad en un juicio de igualdad, estamos con la autoridad en un juicio de supra-subordinación. Entonces, la Ley Federal, el artículo 104, fracción tercera de la Constitución y el artículo 63 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo contempla, entonces en este proceso, tengámoslo ahí presentes, ¿no? Estos contemplan el recurso de revisión en el juicio, en el procedimiento contencioso administrativo. ¿Qué sucede? Que el tribunal administrativo va a emitir una sentencia favorable, por ejemplo, al particular. Y supongamos que la autoridad no está de acuerdo, y entonces les decía, el artículo 63 y el de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y el 104 y fracción tercera de la Constitución contemplan el recurso de revisión que puede presentar la autoridad solamente en ciertos casos. Entonces, el particular que resulta favorable, por un lado, en contra de la sentencia definitiva que emite el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por ejemplo, en contra de esa sentencia, la autoridad, está en pugna una autoridad y un particular y resuelve el tribunal, ¿no? Entonces, la autoridad va a promover en contra de la sentencia definitiva un recurso de revisión y el particular a su vez va a promover un amparo directo en contra de esa misma resolución o en contra de esa misma sentencia definitiva. ¿Qué sucede? Que el particular, aun y cuando haya obtenido sentencia favorable en ese juicio contencioso administrativo, puede promover el amparo directo si hace valer conceptos de violación en contra de las normas generales que le fueron aplicadas. Ambos, o sea, tanto el recurso de revisión promovido por la autoridad, tanto el recurso, el amparo directo promovido por el particular, lo va a conocer un tribunal colegiado de circuito, ya no la autoridad responsable que emitió la sentencia, obvio. Pero el punto es que ambos los va a conocer un tribunal colegiado de circuito. ¿Y qué sucede? Que el tribunal colegiado de circuito debe primero atender el recurso de revisión y luego, si el recurso de revisión lo declara procedente y fundado, entonces va a entrar al análisis del amparo directo promovido por el particular. De hecho, el artículo 64 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo establece que el tribunal colegiado de circuito debe resolver ambos
o sea, el recurso de revisión y el amparo directo en la misma sesión. O sea, este amparo directo en materia contenciosa administrativa tiene una particularidad. Y yo le llamo amparo directo en materia contenciosa administrativa, que podría ser abordar las particularidades de este tipo de amparo. Podríamos abordarlo en otro momento, ¿no? Por el momento vamos a continuar y abocarnos al amparo directo genérico, ¿no? Que, bueno, yo sí me llamo genérico, que es el que procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio en cualquier materia, o sea, materia que hayan sido emitidas por tribunales judiciales, administrativos, del trabajo, agrarios. A diferencia del amparo indirecto, el amparo directo procede contra todos aquellos actos, todos los demás actos que proceda el amparo, procede el amparo directo, es decir, contra normas generales, contra omisiones, contra actos cometidos fuera de juicio o concluido un juicio, contra actos de imposible reparación, contra actos que afecten a terceros extraños dentro de un juicio, contra actos del Ministerio Público, en fin. Hay que tomar en cuenta varias cositas. Independientemente del amparo, o sea, el amparo en general o del amparo indirecto, del amparo directo, de acuerdo a la materia, va a tener sus particularidades. No es lo mismo un amparo en materia penal a un amparo en materia civil o un amparo en materia mercantil. Todos tienen sus particularidades. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y por eso es que no es como que se pueda abordar lo relativo al amparo en una sola clase, en un solo video, en un solo curso. O sea, la materia de amparo da para mucho. Entonces, pues bueno, en el siguiente video vamos a hablar ya como tal del amparo directo que yo denominé genérico. Y esperemos que en este blog podamos seguir tratando temas de juicio de amparo, de directo, o incluso no de juicio de amparo directo, simplemente de juicio de amparo indirecto, o de juicio de amparo, disposiciones comunes, o de cuestiones de constitucionalidad, ¿por qué no? Entonces, en este caso iniciamos hablando acerca del amparo directo, porque pues este es un trabajo académico, o así está iniciando, como a instancias o debido en consecuencia de un trabajo académico que tenemos pendiente con la materia de juicio de amparo. Entonces el tema que nos tocó abordar fue el juicio de amparo directo, por eso. Pero bueno, eso no quiere decir que en un futuro no podamos abordar otros tipos de temas. Entonces, en el siguiente video, que voy a publicar hoy mismo, por cierto, ya hablaremos específicamente esta fue como una pequeña introducción y hablaremos del amparo directo genérico.